Beverly J. Ross es esta mujer que ven en pantalla. Su belleza es considerada atemporal. Una chica que podría encajar en cualquier estilo o época. Imagínense que ella tenía tan solo 16 años cuando la asesinaron en el año 1964, exactamente un 29 de diciembre. Pasaron 60 años de este crimen, pero sigue siendo una de esas historias que nunca es olvidada. Por décadas se sigue recordando en medios de Ohio sobre este brutal asesinato. Beverly fue encontrada en su habitación sin vida al lado de la cama. La escena era horrible. Ella estaba semidesnuda con unas cuantas prendas rasgadas que le tapaban el cuerpo de manera parcial. Tenía los pies y cuello atados con una soga. La habitación estaba desordenada y llena de sangre, lo que además decía que Beverly luchó por su vida. En el cuerpo se encontraron múltiples puñaladas, en la nuca, en el cuello y en el pecho. Pero lo más extraño de este asesinato fue lo que algunas personas oyeron o vieron horas antes del crimen. Pero vamos a ir por parte. En la mañana del martes 29 de diciembre de 1964, la familia J. Ross se había levantado para hacer sus rutinas normales de cada día. La familia estaba compuesta por Thaddeus, el padre, Eleanor, la madre, y las dos hijas, Beverly de 16 años y Carol de 12. Como todas las mañanas, los padres iban a trabajar mientras que las niñas, que estaban libres por ser la semana de Navidad y Año Nuevo. De esa manera veían cómo mantenerse ocupadas para no aburrirse. Thaddeus, el padre, era dueño de una compañía que fabricaba luces llamada Universal Lighting and Manufacturing, mientras que Eleanor, la madre, era empleada de una empresa de arte hecho con metales llamada Gelling Company. Ambas niñas entraban en la escuela Marymount, y como era una ciudad en los suburbios muy pequeña, muchas de sus amigas eran sus vecinas, entonces siempre tenían algo que hacer en el barrio. Esa mañana, según el recuento de testigos, las adolescentes se habían quedado solas en la casa cuando los padres fueron a trabajar. Esta era una residencia de 3 habitaciones y un baño, ubicada en la 10921 de la avenida Thornton, en un barrio de los suburbios de Garfield Heights. A las 10:15 de la mañana, las hermanas fueron a la parada para tomar un bus para ir a lo de su abuela materna, pero un vecino de la abuela las había visto y ofreció llevarlas. Según la abuela, las niñas almorzaron con ella y a las 11 a.m., Beverly le pidió usar su teléfono de la casa. Beverly había llamado a una amiga llamada Barbara Klonowski, quien era su compañera de colegio. En esa conversación, ambas decidieron que iban a ir a visitar a otra amiga llamada Marge Gorney y que primero se iban a encontrar en lo de Beverly. Fue así que Barbara le dijo que iría a su casa a eso de la 1 de la tarde. Como Beverly había hecho este plan, decidió volver a su casa, pero su hermanita se quedó con la abuela. Por ende, iba a estar sola en la residencia. La abuela mencionó que otro vecino se ofreció a llevar a Beverly hasta su casa. Según el testimonio de este vecino, la dejó en la residencia y después se fue. A las 12:40 sonó el teléfono de la residencia y Beverly atendió. Era el empleado de una tienda de reparación de joyas que necesitaba datos sobre un collar que la madre necesitaba reparar. A la 1 p.m., Beverly llamó a su madre para decirle lo de las joyas. Eleanor contó que escuchó a su hija calmada y que no parecía que nada raro hubiera pasado. Su hija solo le había comentado que tenía que verse con una amiga un poco más tarde. Unos minutos después, a la 1:10 p.m., la abuela llamó a la casa y Beverly atendió, pero le dijo: "No puedo hablar, Bárbara acaba de llegar". Lo cual es extraño porque Bárbara no estaba todavía en la casa. Esta amiga confirmó a la policía que había llegado a la residencia a la 1:25, o sea, 15 minutos después de la llamada de la abuela. La abuela dijo que se escuchaba una radio a todo volumen en la llamada, pero que simplemente no le dio importancia. Y aquí es cuando empiezan las situaciones extrañas con este caso.
Ella vivía a 4 minutos en auto de la casa de Beverly. Eran prácticamente vecinas. Cuando ella se bajó del auto, escuchó que una radio estaba sonando a todo volumen y que provenía de la residencia de los Jarosz. Bárbara caminó hasta la entrada, subió los 3 escalones y tocó el timbre, pero nadie atendió. Trató de abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Entonces rodeó la casa para intentar ingresar por la puerta trasera, pero al abrirla quedó bloqueada a los pocos centímetros porque había una cadena de metal puesta. Bárbara dijo que en ese momento, cuando trató de abrir la puerta trasera, se escuchó un golpe fuerte. Ella incluso mencionó que sonaba a que un mueble grande había caído al suelo, como un closet. La amiga entonces decidió volver a la puerta principal, encontró una revista en el buzón de correo y con eso trató de destrabar la puerta trasera, pero no lo logró. Puso de nuevo la revista en el buzón y se fue de la casa. Ella mencionó que estuvo un máximo de 5 minutos en el lugar. Cuando Bárbara llegó a su casa, llamó a la otra amiga, a Marge Gorney, y le dijo que Beverly no estaba en su casa y que hasta ahora no la había llamado. El segundo llamado que hizo Bárbara fue a la abuela materna para contarle lo que había pasado. Entonces la abuela intentó llamar a la casa, pero nadie atendía. La abuela no se preocupó hasta que a las 4 de la tarde la llamó la otra amiga diciéndole que todavía no sabían nada de Beverly, que fue cuando la abuela se comunicó con su yerno para que fuera a la casa a ver si todo estaba bien con su hija. Tadeusz Jarosz, el padre, había salido de su oficina que quedaba en Cleveland, a unos 20 minutos de distancia, y llegó a su residencia cerca de las 4:30 p.m. El papá de Beverly dijo que llegó a la casa y vio que la puerta principal estaba abierta. Escuchó la radio a todo volumen, la cual estaba en la mesa del comedor. Fue hasta ahí, la apagó y luego fue a la cocina donde vio que encima de la mesada estaba la cartera de su hija y al lado estaba un libro. En ese momento gritó el nombre de Beverly y fue corriendo al piso de arriba, que fue cuando encontró el cuerpo tirado en el piso entre las 2 camas de sus hijas. En ese momento el teléfono sonó. Él atendió. Era su hija Carol, que quería saber si todo estaba bien, a lo que el padre le dijo que no podía hablar en ese momento y le cortó. Luego de eso el papá llamó a la policía. Beverly era una chica de 16 años con aspiraciones. Ella quería dedicarse a la docencia, incluso llegó a mencionar que le gustaría ser maestra en la misma escuela donde asistía. Le encantaba la música clásica, específicamente la de jazz, escribir poemas, el arte en general, y tenía demasiados amigos sin enemigos aparentes. Pero esto podría significar que cualquiera podría estar escondiendo un odio o una obsesión hacia ella. La autopsia determinó que la causa de muerte no fueron las puñaladas, sino que Beverly había sido sofocada con la cuerda que tenía en el cuello. Se identificó que esta cuerda es la que se usa para las cortinas o ventanas, es la que se estira para abrir una cortina y que en cada extremo había sido cortada. O sea, la persona con un cuchillo cortó la cuerda de alguna ventana para utilizarla en el asesinato. Esta cuerda no era de ninguna ventana de la casa de la familia Jarosz y nunca se pudo encontrar de dónde provenía. En total se encontraron 40 puñaladas en el cuerpo y cara de Beverly, y los expertos determinaron que el asesino hizo esto al mismo tiempo que la estaba ahorcando. O sea, imagínense que con una mano la estaba sometiendo con la cuerda y con la otra la estaba apuñalando. Tenía que ser alguien con mucha fuerza para poder hacer esto. Aunque las autoridades confirmaron que Beverly trató de defenderse, la fuerza de esta persona fue tanta que ella al parecer no pudo usar las manos porque no se encontró material genético en las uñas. Tampoco se le rompieron las uñas, no había sangre, ni piel, ni pelo debajo de las uñas. Lo que quiere decir que Beverly no logró siquiera darle un arañazo a la persona. Tampoco se encontraron sustancias ilegales en su sistema y finalmente no había sido abusada. Aparte de todas estas evidencias, los investigadores confirmaron que ninguna puerta ni ventana había sido forzada en la casa. Es importante mencionar que los investigadores creen que fue alguien que conocía a Beverly porque el crimen había ocurrido en el piso de arriba, mientras que en la sala no había nada, no había huellas,
ni señales de forcejeo, ni había sangre. O sea, las autoridades creen que Beverly le abrió la puerta a esta persona, mantuvo una conversación tranquila en la parte de abajo, en la planta baja, y recién al subir las escaleras empezó el ataque. En la escena, además, se encontraron 12 huellas dactilares, siendo la mayoría de miembros de la familia Jarosz y 3 que no pudieron ser identificadas. Ahora, ¿se acuerdan que la abuela la había llamado a la 1:10 de la tarde? Y Beverly le había dicho que no podía hablar porque Bárbara había llegado. Pero Bárbara en su declaración había mencionado que llegó a la casa a la 1:25, o sea 15 minutos después de esa llamada. Aquí se cree que Beverly escuchó el timbre de la casa cuando la abuela la llamó y pensó que era su amiga. Pero quizás era la persona que luego la asesinaría. O sea, cortó el teléfono, abrió la puerta y entró el asesino. Es lo que más sentido tiene con esta parte. Beverly tenía un novio de 18 años, estudiante de la Universidad Western Reserve, que fue cuestionado y tenía una coartada, así que fue descartado como sospechoso. Todos los que estaban en la mira, amigos, conocidos, los vecinos que la llevaron, familiares, todos habían sido descartados porque existían coartadas verificables. O sea, para enero de 1965 no había sospechosos en la mira. A esa altura, los investigadores estaban seguros de ciertos detalles. Por ejemplo, que el asesinato fue premeditado por haber llevado el cuchillo y la soga, y además que estaba enfocado en asesinar a Beverly. Ella era el objetivo. También lo que acabamos de mencionar, que Beverly conocía al asesino. Ellos también creen que mientras Beverly estaba siendo asesinada, Bárbara estaba fuera de la casa tratando de entrar. Un tiempo después se descubrió que un hombre había ido al hospital en la noche del asesinato, con heridas bastante sospechosas. Vamos a las posibilidades en este caso, y son varias. Hay una hipótesis que culpa a uno de los vecinos de los Jarosz, conocido como James Kay. Según testigos, este hombre de entre 40 a 50 años siempre miraba por la ventana que daba a la casa de los Jarosz. Cuando él fue entrevistado, aseguró haber visto a un hombre saliendo corriendo de la propiedad a la hora del asesinato, pero después cambió su declaración y dijo no haber visto nada. Aquí se cree que pudo haber sido él el asesino porque cuadra con ciertos detalles del caso. Por ejemplo, que tenía que ser alguien conocido y además que él sabría cuándo Beverly pudiera estar sola. Otra versión dice que él no fue el culpable, pero que el supuesto asesino lo amenazó o pagó para que cambiara su declaración. Nunca se pudo vincular a James Kay con el caso. Semanas después del hecho, llegó la información de un hospital cercano a la casa de un hombre que había ido en la noche del asesinato con heridas en el cuerpo. Estas heridas encajaban con alguien que manipuló un cuchillo y se cortó por accidente. Pero lo que más llamó la atención fue la actitud del hombre. No supo explicar cómo se hizo las heridas, estaba paranoico y salió a toda velocidad del hospital una vez que le curaron los cortes. Cuando la ciudad entera se actualizó con el caso de Beverly, un personal del hospital reportó a este hombre como posible sospechoso del asesinato, lo que hizo que la policía fuera al lugar para recabar más información. Lastimosamente no había más datos al respecto, pero gracias a las descripciones de los empleados, pudieron generar este retrato hablado del sospechoso. Hasta la fecha nunca se supo quién fue esta persona y si efectivamente estaba enlazado con el crimen. Lo raro es que la familia Jarosz no reconoce al hombre, lo que hace que sea poco probable que Beverly lo hubiera dejado entrar como si nada. Pero este no era el único hombre sospechoso. Unos meses atrás, Beverly empezó a recibir regalos anónimos de un admirador secreto. Según la familia, en el verano anterior, Beverly empezó a recibir flores y joyas baratas por parte de un admirador. Esto continuó por unas semanas hasta que los regalos dejaron de aparecer.
Esto habría comenzado cuando Beverly empezó a trabajar como niñera en diferentes casas de la ciudad. Por eso realizaron entrevistas a todos los que la habían contratado, pero no encontraron nada que enlazara a estas personas con los regalos y el asesinato. El tercer sospechoso fue un hombre que estaba hablando del caso de Beverly en un bar. Según testigos, el hombre estaba entusiasmado hablando del caso y a medida que iba tomando más alcohol se notaba más emocionado. En un momento el hombre ya borracho dijo: ¿cómo sabes que yo no lo hice? Lo que hizo que fuera reportado a la policía. El hombre fue detenido y cuestionado, pero liberado al final del día por no encontrarse evidencias en su contra. En febrero de 1965 se lanzó el nombre del primer sospechoso del caso. Harry Maddle Jr. había sido arrestado el miércoles 16 de febrero por haber atacado a una mujer embarazada de 5 meses llamada Gerda Liddy, de 28 años, en la ciudad de Elyria, en Ohio. La mujer mencionó que Harry llegó a su casa ofreciendo enciclopedias. Ella lo dejó entrar, que fue cuando Harry intentó meterla en una habitación, a lo que ella se resistió. Harry entonces le dio un cuchillazo y se fue corriendo del lugar. La mujer había sido hospitalizada y afortunadamente ambos, el bebé y la madre, sobrevivieron al ataque. Harry había sido encontrado escondiéndose en un closet del departamento donde vivía con 2 amigos más. Se descubrió que Harry no tenía una licencia para vender enciclopedias casa por casa y que aparentemente había sido sospechoso de 3 ataques con cuchillos a mujeres que vivían en el estado de Michigan en 1963. Lo que llamaba la atención era que la madre de Harry era vecina de la familia Jarosz. Estaban a tan solo 15 minutos caminando, lo que podría significar que ambos se conocían. Cuando lo interrogaron, le preguntaron si había sido responsable del asesinato de Beverly, pero dijo que no. Poco después dijo que sí había sido él. Le tomaron 4 pruebas del polígrafo que habían salido inconclusas. Cuando le preguntaron detalles sobre el asesinato que no eran de conocimiento público, Harry dijo cosas que no tenían sentido. Nada concordaba con la escena del crimen, lo que llevó a especular que él simplemente quería darse el reconocimiento de haber sido el asesino de uno de los casos más famosos de los últimos tiempos en Ohio. ¿Se acuerdan que antes de el asesinato, Beverly había recibido un llamado por parte de un hombre que trabajaba en una joyería? Supuestamente este llamado era porque el hombre quería preguntar sobre un collar que la madre había dejado que ellos tenían que arreglar. No sabemos si la joya ya estaba en el local. Bueno, inicialmente los investigadores creyeron que esto fue así hasta que encontraron una nota al lado del teléfono. En este papel decía el nombre Steve Stankiewicz. Volverá a llamar. Eso es lo que decía en esta nota. Cuando analizaron la carta, expertos en grafología aseguraron que la letra era de Beverly y que además la escritura demostraba que existía enojo y ansiedad en ella, pero descartaron la emoción de miedo. Ahora, por algo pusieron a este hombre como sospechoso. Lo que tiene este caso es que hay info, pero no completa. Las autoridades sabían algo que quizás nunca lo hicieron público. Hay versiones de que este hombre trabajaba con el padre de Beverly, estaba obsesionado con ella y ese día había llamado para ver si ella estaba sola en la casa y así atacarla. La madre además había confirmado que esa mañana recibieron 7 llamados, pero que nadie hablaba del otro lado. Recién cuando Beverly atendió la llamada, el hombre respondió. Esto puede ser simplemente una coincidencia. Y versiones así hay cientos. Les juro que este caso tiene tantas idas y vueltas. Hay foros enteros que se dedican a hablar de este caso para tratar de averiguar algo más. Y estoy hablando de que estos foros lo hacen de manera permanente. Hay gente que todos los días van actualizando con cosas nuevas o con rumores. La cantidad de info que hay, hipótesis y teorías son tantas que sería difícil contar en un solo video. Lo que puedo decir, y esto salió hace poquísimos días, salió esta semana, es que las autoridades de Ohio mencionaron que luego de 60 años por fin hicieron ciertos avances en este caso. Y también dijeron que el caso de Beverly Jarosz es su prioridad, aunque hubieran pasado tantos años. Y
Estas actualizaciones se debe a la modernización de tecnología, específicamente con el ADN. Según estas declaraciones oficiales, encontraron nuevas muestras de ADN, además de haber entrevistado a más personas para este caso. Y esto hizo que, según ellos, tengan nuevos sospechosos, pero hasta la fecha no se hicieron arrestos. Así que no me sorprendería que muy pronto sepamos la verdad del asesinato de Beverly Yaros. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.